Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial en las alturas. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes en el lugar donde se encuentren en este día. Que el Señor, con su presencia magnífica y su maravilloso poder, descienda sobre cada uno de ustedes, los presentes aquí en la obra de Weston, desde donde se origina esta hermosa transmisión, al igual que las personas recientes que se están congregando y están empezando a congregarse con nosotros en la iglesia, y cuanto más a las personas que vienen y llegan a este lugar por primera vez o a uno de los lugares de congregación en algún punto sobre la faz de la tierra. Que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Señor los colme de maravillosas y ricas bendiciones, que hoy mientras lo alabamos, que hoy mientras lo bendecimos, que hoy mientras le exaltamos, la gloria de Dios descienda, los milagros, el poder, el bautismo con el Espíritu Santo en este culto de predicación se haga manifiesto, porque de esa manera actuó el Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. ¿Quiénes lo creen así, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ese fervor, seguramente también en esos lugares de congregación están alabando a nuestro Dios y Padre Celestial. Oremos. Bendito Señor, Padre Santo del cielo, Padre maravilloso, Señor Dios de la gloria, eres el Dios soberano, eres nuestro Padre eterno, eres ese ser maravilloso que gobierna el universo, eres ese Dios soberano, ese Dios de misericordia, eres ese Dios de bondad, eres ese Dios maravilloso que nos ha permitido conocer estos tus caminos, esta tu iglesia, una iglesia, la iglesia del Dios viviente, donde la manifestación del Espíritu Santo es la evidencia palpable de que estás con nosotros y en nosotros. Gracias por tu poder, gracias por la paz, por el gozo, por la transformación, gracias por los milagros y las maravillas y las promesas cumplidas. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y ese camino de salvación que nos has trazado para alcanzar la vida eterna. Te vamos a alabar, Señor, con nuestro corazón. Te vamos a bendecir porque estamos en tu presencia, Señor. Te vamos a glorificar y te vamos a honrar, Padre mío. Manifiéstate con poder, Señor, en el respaldo a tu ministerio, a nuestra hermana María Luisa en esta hermosa predicación que hoy escucharemos. Y que mientras se predica tu palabra, los milagros, las maravillas, los portentos y los prodigios sean manifiestos. Todo te lo pedimos, Señor, y te lo expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a leer en el segundo libro de Corintios del apóstol Pablo, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 6. Vamos a hacer esta lectura. Todos hemos venido para estar en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso nuestros cánticos serán con todo nuestro corazón, nuestra alabanza para el Rey de Reyes, nuestra alabanza para el Señor de Señores, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. ¿Quiénes lo creen así, hermanos? Dice la Biblia, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a leer todos juntos, a partir del versículo número 14. Algunas Biblias tienen un título muy bonito que dice, somos templo del Dios viviente. Leamos a partir del 14. ¿Qué dice la Escritura? Para el honor y la gloria del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Seguramente ninguno. Porque, miren esta hermosura, porque vosotros sois el templo del Dios ¿qué? Viviente. Y en este lugar, en esta iglesia maravillosa, tenemos a un Dios que vive. Gloria al Señor. Como dijo Dios, ¿qué dijo? Habitaré y andaré entre ellos. ¿Qué más? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué bienaventuranza para la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué más? Y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice eso? El Señor Todopoderoso. ¿Quiénes le dan el honor y la gloria al Señor? Templo de Dios viviente, gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar glorificando a nuestro Dios y Padre Celestial con todo nuestro corazón. Es un momento de darle honra, de darle gloria, de darle la alabanza al Dios que vive, al Dios viviente que nos ha hecho templo de Él en espíritu, templo del Dios viviente. Gloria a nuestro Dios. Que Dios los bendiga a todos. Estaremos cantando himnos, la lectura de su palabra, estaremos escuchando la predicación. Cuando termine el culto, seguramente en sus lugares de congregación contarán testimonios y de igual manera estaremos disfrutando de los dones espirituales. A quienes vienen por primera vez, que reciban el don de la profecía, maravilloso don a través del cual Dios nos habla, nos hace promesas sin iguales que con el paso del tiempo se estarán cumpliendo. Gloria al Señor. Y precisamente está el himno número 150, haciendo referencia a la lectura que tiene por título Templo de Dios sois. Himno número 150. Dios sois, así está escrito, templos de su espíritu de verdad, a Él les dada libre entrada, franca es la puerta de tu voluntad, deja entrar para morar al Santo Espíritu, Él ha venido, pacto cumplido, bendito Espíritu de Dios, el que perdona, quiere limpiarte toda la escoria de tu alma, quitar, purificado, muerto al pecado, el Santo Espíritu podrá entrar, deja entrar para morar al Santo Espíritu. Él ha venido, pacto cumplido, bendito Espíritu de Dios. Oh peregrino en el desierto, entra en la tierra de leche y miel, santificado, de Dios llenado, guiado serás por su Espíritu fiel. Deja entrar para morar al Santo Espíritu. Él ha venido, pacto cumplido, bendito Espíritu de Dios. Poderoso y maravilloso es nuestro Dios. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea nuestro Dios que nos dejó a través de nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo para ser templo de Dios, para ser el templo del Dios viviente. Eso es lo que le compartimos a las personas más recientes, a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Somos cristianos,
practicantes de la Biblia, de este maravilloso libro que fue determinado, inspirado por el Espíritu Santo desde la antigüedad para denotar y demostrarnos y enseñarnos que hay un Dios que existe, un Dios que vive, un Dios que reina y un Dios que a quien se le da todo el honor y toda la gloria, como lo estamos haciendo en este día. Y Dios habla, el Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones espirituales, es el fundamento de la iglesia, el don de la profecía, Dios manifestándose a través de sueños, Dios manifestándose a través de visiones, Dios manifestándose a través de sueños, visiones y profecía. Una manera sin igual y única para quienes disfrutamos de esa bienaventuranza. Cuán grande y cuán maravilloso es el Señor. De esa bienaventuranza disfrutó una hermana de la iglesia aquí en los Estados Unidos. El Señor le hablaba a través de la profecía y le decía que tenía que ser muy valiente, que no desconfiara de las promesas, que Él estaría siempre con ella a pesar de lo que pasara y sucediera. Fue retenida por el Departamento de Migración y fue recluida en un lugar en una cárcel para personas próximas a la deportación. Muy angustiada, 4 hijas pequeñas, su esposo, su hogar, su futuro. Sin embargo, ella durante todo el tiempo le alababa, confiaba en el Señor, recordaba las promesas y pasaban todos los días una persona, un oficial, y llevaba una lista. En esa lista nombraban a quienes iban a ser ese día que iban a ser deportadas. La angustia existencial que los acompañaba y lo único que ella tenía era precisamente el Espíritu de Dios, las promesas dadas, que es lo que nos hace bienaventurados. ¿No es así, hermanos? Saber que tenemos una esperanza en un Dios que se manifiesta. Pasa un mes, gracias a Dios no la llaman a ella, pero se enferma, le dio neumonía y fue recluida en una parte de la sanidad de ese lugar donde ella estaba, y estando recluida en sanidad llegan a preguntar por el nombre porque iba a ser deportada. Pero cómo actúa Dios de hermoso, ¿no les parece, hermanos? Le dio neumonía estando allí. Sale de ese lugar y comienza a orarle al Señor. Le dijeron, te vinieron a buscar. Y ella dijo, yo tengo una promesa. Y ella tuvo un sueño, una experiencia muy linda donde el Señor le decía, mañana saldrás a las 9. Y ella le comentaba eso a sus compañeras, a quienes había evangelizado, porque aprovechó todos esos días para evangelizar a muchas personas que estaban en ese lugar. Y las evangelizó y les habló la iglesia, que esa es nuestra tarea y nuestra meta, aleluya. Ganar almas, ¿para quién? Para Dios. Anunciarle al mundo que Dios vive, anunciarle al mundo que Dios se manifiesta, gloria a nuestro Dios. Pues bien, al otro día llegaron y preguntaron por su nombre y ella, muy agobiada, dijo, me pidieron el número telefónico y dice, el de Honduras, y ella le dijeron, no, el de su esposo, porque su esposo tiene que venir a recogerla, ya que usted dio con un juez que le ha dado la libertad y usted puede salir en este día y se tiene que presentar en Miramar el próximo 2026 para que defina su estatus migratorio. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. ¿Quiénes le dan el honor y la gloria al Señor? No estamos solos. Dios está con nosotros. Cuán grande y maravilloso es el Señor. No olviden compartir los canales oficiales de nuestra iglesia, precisamente el idmji.org, que es la página oficial de la iglesia, o los canales oficiales en YouTube, idmji.org, o el canal oficial de nuestra hermana María Luisa, @mlpiraquive, para que usted vea los testimonios, para que usted escuche las meditaciones. Es un manjar de enseñanzas, de testimonios, de estudios bíblicos, de predicación, para que el Señor nos fortalezca, nos encamine, nos llene de esperanza, nos colme de bendiciones, nos liberte. Es una bendición total para todos y cada uno de nosotros. Cuán grande y cuán maravilloso es el Señor. Por eso vamos a cantar el himno 151, por gracia me sostendrá. Himno número 151. Si estoy desalentado, con penas y temor, con cuitas oprimido, en pruebas y en dolor, entonces Cristo dice,
Alabanzas al Rey de la Gloria. Gloria a nuestro Dios por siempre, por toda su misericordia. Y también al Señor le damos las gracias. Y también para el Señor hay una oración de gratitud, porque si hay algo que debe existir en nuestros corazones, ese sentimiento de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios a nosotros nos ha traído paz, gozo, transformación, nos ha libertado de una manera maravillosa, nos ha quitado vendas, ha tenido misericordia de todos nosotros, pero sobre todo nos está encaminando en pos de la santidad, de la perfección, de la honestidad, para llevarnos a la salvación y a la vida eterna. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Y también vamos a orar por los diezmos, vamos a orar por la ofrenda, nos vamos a poner de pie dándole las gracias al Señor, porque con el Señor debe ser completa la gratitud. No es solamente la bendición espiritual que procede de Él, también la bendición material. Todo procede, el Señor nos ha dado salud, el Señor nos ha guardado de peligros, el Señor nos ha sobreabundado, el Señor nos ha colmado de bendición, especialmente la espiritual, por supuesto, pero el Señor nos ha añadido lo material, la bendición, el trabajo, la salud, la labor. Por eso tenemos que ser tan agradecidos con el Señor. Hay un testimonio muy lindo en la página web de alguien que no entendía el valor de los diezmos, no lo entendía, y eso es lo hermoso de nuestra iglesia, que usted le puede preguntar al Señor. Usted le puede preguntar al Señor y de seguro el Señor de alguna manera, a través de la doctrina, a través de una meditación, a través de un sueño, a través de la profecía, a través de una experiencia, le enseña y nos enseña, y somos edificados con el Espíritu Santo. Ella tuvo un sueño porque hizo cuentas y no le alcanzaba para pagar todo. Dijo: Señor, esta vez no te voy a poder diezmar, no voy a poder cumplirte con eso, Señor. Y el Señor le dio un sueño. Lo más hermoso, le da un sueño, y el Señor en el sueño le mostraba una Biblia. Primero el Señor iba al Antiguo Testamento y le decía a ella: todos los profetas del Antiguo Testamento cumplieron con todo, inclusive los diezmos. Y esas manos iban al Nuevo Testamento y le decía: todos los apóstoles del Nuevo Testamento cumplieron con todo, inclusive los diezmos. Y tú también, como estás en mi iglesia, debes cumplir con todo, que son los ¿qué? Los diezmos. Entonces ella se despertó y lo primero que hizo fue darle al Señor lo que primero Él nos dio a nosotros. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Vamos a estar orando. Bendito Señor, Padre Santo del cielo, Padre maravilloso, Dios soberano, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios grande y misericordioso, eres el Dios que ha tenido tanta bondad al habernos permitido conocer un camino de gloria. Gracias, Señor, por la majestuosidad de tu evangelio, Señor, con el Padre, con el Hijo y con la manifestación del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por las buenas nuevas de salvación y la vida eterna, porque, Señor, nos has permitido conocer esta casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo y los dones espirituales están en medio de nosotros, y tú, Señor, estás edificando ese templo en cada corazón a través de la doctrina, a través de la enseñanza. Gracias, Señor, por la maestra, Señor, quien tú has constituido para enseñarnos, Señor, para dirigir tu iglesia en la faz de la tierra. Gracias, Señor, porque todo es inconmensurable, todo es algo único, Señor. El crecimiento de tu iglesia por todas las naciones, estar en todos los continentes, en más de 1500 lugares. Qué bendición tan hermosa. Solamente esto puede ser una obra majestuosa de un Dios vivo y poderoso. También vamos a diezmar, Señor. ¿Cómo no hacerlo con todo el corazón? Porque tú, Señor, nos suples todo nuestro ámbito, todo en lo personal, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, en la salud. Tú nos cuidas, tú nos guardas, Señor. Gracias. Por eso te damos a ti, Señor, los diezmos, y lo hacemos con todo el corazón, Padre. Multiplica, sobreabunda y bendice. Y todo, Señor, te lo decimos y expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a cantar el coro 55. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Coro número 55. Del
alabanzas al Señor. Ha llegado un momento más hermoso, la predicación con nuestra maestra, a quien amamos y respetamos tanto, nuestra hermana María Luisa Piraquive. Dios los bendiga, hermanos. Recibámosla con mucho cariño. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, en este día. Que reciban lluvia de bendiciones de parte de nuestro Dios poderoso, el Señor de los cielos y la tierra. Un saludo también con mucho cariño para todos ustedes allá que nos van a ver o que nos están viendo o nos ven desde aquí, desde Weston, pero que esta enseñanza va para todos los lugares donde Dios ha permitido que llegue un corazón que busque a Dios, y allí está el Señor. Allí está el Señor. Decimos que más de 60 países Dios ha permitido que haya grupos, un grupo de personas que aman a Dios, y allí pues está la mirada de nuestro Dios, está la bendición de Él, apoyando y manifestándose en cada vida, mostrándose que Él es real, que Él vive, que Él existe. Y eso es lo que nosotros estamos predicando. El evangelio que estamos predicando es: Dios vive y Dios habla hoy. Y Dios se manifiesta en cualquier lugar donde un corazón, donde un ser se disponga para buscar, para encontrar a Dios y seguir sus caminos. Allí está el Señor. Bendiciones para todos ustedes. Bienvenidas las personas por primera vez. Bienvenidas las personas recientes. Pueden sentarse, pueden ubicarse, y con el gozo en nuestros corazones, la cita que tenemos de la enseñanza para seguir aprendiendo, y también nos informamos cómo fue que el Señor Jesucristo sufrió la crucifixión en la cruz, sufrió la muerte, pero lo más hermoso, lo más glorioso fue que gozó también haber resucitado, porque era nuestro mismo Dios manifestándose al mundo, habitando en un cuerpo de carne y hueso. Y mucha gente no cree porque dice que eso es imposible, que no hay teorías que puedan comprobar estas cosas. Pero como nosotros sabemos que Dios, para Él no hay nada difícil ni imposible, porque Él de la nada hace muchas cosas, nosotros sí creemos esto. Creemos en Él y creemos en sus escritos y creemos en su manifestación, en su existencia. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Así que la semana pasada, en la enseñanza anterior, quedamos hasta el verso 35 de Mateo 27. Y hoy pues vamos a continuar con Mateo 27 y vamos a continuar en el verso 36. Y dice así la palabra del Señor. Dice, bueno, voy a leer el 35. El 35 dice, lo leímos en la enseñanza anterior. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese la profecía o lo dicho por el profeta. El profeta en ese tiempo, según el Salmo 22, David, el rey David. Y así él profetizó, el rey David: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo leímos nosotros en el Salmo 22, 18, cuando el rey David profetizó acerca de este acontecimiento. Ahí nos dimos cuenta
que ya Dios, muchos siglos atrás, había mostrado a sus profetas lo que había acontecido, porque para Dios todas estas cosas ya habían acontecido, porque según el Señor, según las Escrituras, dicen las Escrituras que todo lo que nosotros estamos viviendo, que la venida del Señor Jesucristo a la tierra, que su muerte y resurrección, la predicación del Evangelio, que todo ya estaba realizado y estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de Adán y Eva, ya Dios todo había realizado, todas estas cosas se habían hecho. Y por eso es que está la profecía, la palabra profética, donde aquí está hablando en un tiempo presente. Vuelvo a leer el verso 35. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta que profetizó lo siguiente. Partieron entre sí mis vestidos, hablando en algo presente, algo que ya había acontecido. Era un presente, pero estaban narrando un pasado. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo hicieron. Eso lo profetizó el rey David. Por lo tanto, que pasaron siglos y siglos para que esta profecía se hiciera una realidad físicamente o literalmente. Bien, pues hay tantos misterios. Pues todo esto son solo misterios. Misterios de nuestro Dios. Pero así, misterios o no, nosotros estamos aquí en la presencia del Señor, disponiendo nuestro corazón para Él y diciéndole, Señor, entendamos o no entendamos, veamos tantos misterios, te seguiremos, Señor, como tú quieres que te sigamos. Y aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Gloria al Señor. El verso 36, y sentados le guardaban allí. Ahora ya volvemos a la historia, al presente, a esa vida física, literal, material que sucedió. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, aquí cuando dice que le injuriaban meneando la cabeza, lo encontramos en Salmo 109, 25, que sería muy importante leer. Salmo 109, en el verso 25, todo el Salmo está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando sobre estos momentos difíciles que él estaría viviendo en la cruz del Calvario. Y aquí en el verso 24 o el 23 expresaba el Señor Jesucristo, dice, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Aquí vemos la palabra profética, escrita o dicha por el rey David muchos siglos hacia atrás. Más de 600 años atrás, más. No podemos ni siquiera contar el tiempo. Cuando él profetizó estas cosas, porque David fue, como creo, el segundo rey en Israel, si no estoy mal. El segundo rey, y él profetizó esto, porque vinieron muchos reyes en Israel. Y después, ¿cuántos años pasaron? Así que al que le guste la historia y me pueda decir esa cifra, me cuenta, me escribe y me cuenta, para tener este dato exacto. Pero muchos siglos pasaron cuando esta profecía fue dicha por David. Y dice, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Qué tristeza la forma del trato que vivió
el Señor. Volvemos aquí en Mateo y dice que en el 39 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí estaban ofendiéndole, tentándole, pidiendo al Señor señales, pidiéndole esas señales de que Él mostrara su poderío, que mostrara que Él realmente era el Hijo de Dios, como lo había dicho. Y de esta manera venían las injurias contra Él. Y dice en el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces ellos estaban aquí burlándose y sarcásticamente, hablándole de que ellos creerían si él en ese momento se bajaba de la cruz. El Señor no se iba a prestar para semejante señal que ellos estaban pidiendo allí, para darles a ellos gusto, darles contentamiento, que porque eran los personajes, los gobernantes, los que mandaban, el Señor no se iba a rebajar de esta manera. El Señor tenía que cumplir su plan, el plan que Él había concertado con el Padre de ser sacrificado para luego resucitar y salvar las almas, salvar la humanidad, salvar a la gente con ese nuevo método de salvación que era creer en Él como Dios, como Hijo de Dios y como el enviado. Y ese era el nuevo método. Y el Señor tenía que seguir adelante en su plan. Así que aquí en el verso 43 dice, le seguían hablando, dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esto pues lo dice el Salmo 22, 8, que pues a mí me gustaría que leyéramos para que nos demos cuenta que esa profecía ya estaba realizada. Salmo 22, en el verso 8. Que dice, nosotros ya leímos todo el Salmo, pero nos sobra volver a leer ese verso, que en el verso 8 dice, se encomendó a Dios o a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así que todo estaba escrito. Gracias a nuestro Dios, todo estaba escrito, para que nos demos cuenta la veracidad de Dios, la veracidad en su escritura, en su palabra, en su existencia, en las promesas, en todo lo que el Señor habla, que no se pierde ni una tilde ni una coma, que no se cumpla la palabra del Señor. Y así Él, como decía, que su palabra jamás iría vacía, sino que antes haría lo que Él quería. Y así es, así vemos nosotros esta profecía cumplida. Seguimos aquí nuevamente en la lectura. Aquí donde en el verso 43 le criticaban y le decían, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. El 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice que ahí había 2 ladrones que estaban crucificados con él y ellos también estaban injuriándole, también hablándole cosas. Ellos veían que ellos mismos estaban allí también sufriendo un sacrificio y sin embargo no tuvieron temor, no tuvieron respeto por el Señor. Verso 45, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Entonces la hora 6ª dice que la primera hora era a las 9, la segunda a las 12
la tercera a las 3 de la tarde y la cuarta a las 6. Y dice, la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando sucedió esto, que hubo esas tinieblas, es decir, el sol se oscureció. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría la gente en aquel momento? ¿Qué pensaron ellos? No está escrito lo que pensaron, porque yo pienso que mucha gente se angustió, quedaron espantados, angustiados de ver la oscuridad, de ver esas tinieblas. ¿Que por qué? Porque un hombre, un ser humano común y corriente según ellos, estaba produciendo todos estos fenómenos. ¿Qué significaba eso de oscurecerse? Ni siquiera con todo esto ellos tuvieron temor de Dios, ni quisieron creer ni aceptar que en ese momento era un personaje muy importante, más que ser humano, más que el Hijo de Dios, era con quien se estaban ellos enfrentando. Así que en la lectura del verso 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, en el español, en el idioma, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso está aquí en el Salmo 22.1. Aquí en el Salmo 22.1 yo lo voy a leer y dice, Dios mío, en el número 1, Salmo 22.1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mire que nosotros, ¿cuántas veces ustedes han leído este salmo? Muchas veces hemos leído este salmo y nosotros no entendíamos, nosotros no comprendíamos de qué se trataba o de qué personaje, a quién le estaba clamando, quién era el que estaba clamando que por qué me has dejado, por qué me has desamparado. Y pensábamos que era el rey David. La gente cuando interpreta la Biblia literalmente, entonces todo lo interpretan, como fue David el que habló, él es el que le está diciendo a Dios que por qué lo desamparó, pero no fue así. Era el rey David, sí, el que profetizó, el que hablaba, pero no era él, era el mismo Señor Jesucristo, hablando de lo que él le había acontecido. ¿Por qué me has desamparado? Y aquí sigue ese salmo hablando, dice, yo te clamo, tú no me respondes, te has escondido de mí. Pero entonces el Padre le hubiera podido contestar al Señor, sí, a lo mejor le contestó, sí, yo te escucho tus oraciones, escucho tu clamor, pero tienes que cumplir ese pacto concertado. Hay que cumplir el plan de salvación, por amor, por la misericordia al ser humano. Gracias al Señor. Seguimos aquí en el verso 47. En el verso 47 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Esto del vinagre, en ese tiempo había una bebida común y corriente, una bebida muy económica, por así decirlo, que usaban para la sed, era el vinagre, que decían que era el vinagre de la uva. Entonces era una bebida muy barata que ellos empleaban para la sed. Esto fue lo que le dieron al Señor a beber, porque con la caña dice que la empaparon de ese vinagre y se la dieron a beber. El verso, aquí en el Salmo 69, vamos a ver qué es lo que dice al respecto. Salmo 69, 21. En el 69, 21 dice así. Bueno, voy a leer el verso 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Qué hermoso es. Gloria a nuestro Dios por estos escritos,
por esta palabra escrita, muchos siglos escrito, y aquí vemos el cumplimiento en la vida del Señor Jesucristo, cumpliéndose aquella palabra profética. Por eso yo quiero resaltar que Dios habla hoy, y Dios ha hablado desde el principio. Siempre Dios le ha hablado al hombre, se ha manifestado Dios. Él ha hecho conocer sus caminos. Él nos enseña, nos guía, pero tenemos nosotros que disponer el corazón para que el Señor nos mire y tenga misericordia y nos ayude a seguir y a conocer más y más de Él. Tenemos que ser sinceros, rectos y buscarle. Y aquí estos escritos nos muestran todo lo que Dios se manifestó, habló en aquel entonces por boca de sus profetas, y aquí el cumplimiento de esa palabra. Aunque aquí dice que la gente que estaba ese día allí no quisieron creer, ni siquiera que el sol se hubiera escondido y que no alumbró y fue una oscuridad. Vino la noche, las tinieblas, ni con todo eso. Ellos tuvieron en su corazón el respeto por nuestro Dios. Aquí en el verso 49 seguimos, dice, pero los otros decían, unos decían que estaba llamando a Elías, y otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo. Lean el verso 51, que ustedes lo han leído muchas veces. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Cuando nosotros no habíamos leído toda la Biblia, decíamos, ¿cuál velo del templo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso de que aquí el velo del templo se rasgó en dos y de arriba abajo? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero mire lo que sucedió también. La tierra tembló. Hubo un temblor. Las rocas se partieron. Qué señal tan maravillosa Dios estaba haciendo. Pero eso no fue suficiente. No creyeron. Y ahora vamos a ver sobre el velo del templo para que podamos comprender mejor cada vez que ustedes lean la Biblia, que leamos, ya vamos a comprender mejor la lectura, vamos a valorar y a apreciar más a nuestro Dios, porque ya vamos a tener un poco de claridad, porque quizá nosotros leemos y no nos concentramos, entonces nunca podemos comprender. Vamos a ver qué es eso del velo del templo en Éxodo 26. Éxodo 26. Vamos a leer del verso 31 al 33, bueno, pero voy a mirar aquí para que nos quede más entendible. Aquí eran los mandamientos que el Señor Dios le estaba dando a Moisés. Dios le dijo a Moisés que tenía que construir el tabernáculo. Y también le enseñó sobre el mobiliario que habría dentro del tabernáculo. Es decir, el tabernáculo era como un salón que iba a estar dividido. En la parte de afuera era el atrio, y luego más adentro venía el lugar santo, y en un tercer lugar era el lugar santísimo. Y este velo que el Señor ordenó a Moisés era para separar el lugar santo del lugar santísimo.
En el lugar santísimo nadie podría entrar, nadie debía hacerlo. Solamente el sumo sacerdote, una vez cada año, podía entrar para hablar con Dios y para que Dios también le diera la autorización o lo respaldara, porque él era el encargado de esparcir la sangre del cordero el día de la Pascua, porque la Pascua era celebración cada año, y se sacrificaba un cordero y con la sangre dice que el sacerdote le esparcía a todo el pueblo para que Dios les perdonara los pecados. Y esto era el ritual que cada año se hacía. Entonces, una vez cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo también con sangre y allí hablaba con Dios, y allí pues Dios no se sabe qué le diría al sumo sacerdote, qué órdenes le daba, o bueno, el respaldo, la orden que le daba a él. Era el único que podía entrar. El sumo sacerdote tenía que estar muy santo, muy perfecto, no tenía que haber cometido ningún pecado, no tener ninguna mancha, porque si él entraba a ese lugar santísimo y tenía alguna mancha, había cometido alguna falta, un error de ofender a Dios, inmediatamente él moría dentro del lugar santísimo. Por eso, ahí en la enseñanza dice que en su atuendo de él, su vestido del sumo sacerdote, tenía en la parte de abajo unas campanillas. Él al caminar sonaban las campanillas. Entonces, cuando él entraba al lugar santísimo, sabían los que estaban afuera que él estaba vivo porque se escuchaban las campanillas. Pero si las campanillas no llegaban a dar sonido, era porque él estaba muerto. Entonces ya tenían que sacarlo, pero nadie podía entrar. Tenía que él, cuando entraba con una cuerda larga que él tenía, y la dejaba afuera, con esa cuerda lo alaban, y de esta forma era que sacaban al sumo sacerdote muerto en caso de que estuviese en pecado. Así dice aquí la forma como Dios le enseñó a Moisés que había que hacer las cosas. Y todo eso tenía un simbolismo al futuro. Pero eso después hablaremos más adelante de esos simbolismos del Antiguo Testamento, los simbolismos para el Nuevo Testamento, la nueva era o la era del Evangelio. Entonces, ese velo que dice aquí, que Dios le ordenó a Moisés hacer para dividir el lugar santísimo, nadie podía entrar, nadie. Ya lo dije, como lo dije antes, era un lugar sublime de respeto. Y es así que vamos a leer aquí un poquito cuando Dios le da la orden a Moisés. Por ejemplo, en el 26:1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul púrpura, carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud tiene que ser así y así. 5 cortinas en el verso 3. En el 4 dice que lazadas de azul, de una tela muy finísima que se llamaba azul. En el 5 dice harás de 50 lazadas. Bueno, el Señor en detalle le dijo a Moisés cómo era que él tenía que construir, armar ese tabernáculo. Y luego aquí en el verso 29, pasamos al 29 después de seguir dándole instrucciones de cómo construir el tabernáculo, él le dice: cubrirás de oro las tablas, harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, hablando de lo que había dentro del tabernáculo, el mobiliario que era el altar de los sacrificios, el altar de donde estaba el agua para lavarse los sacerdotes, para sacrificar los animales, todos los utensilios, la mesa del pan, todo esto. Entonces aquí ya vamos a hablar del velo. Dice también: cubrirás de oro las barras y alzarás en el 30. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, dice. También harás un velo de azul púrpura. Ese velo seguramente era una tela muy gruesa, pesada, gruesa, fina, finísima. Dice: carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y pondrás el velo sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre las basas
sobre las basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Dice que era lo que había dentro del lugar santísimo, era el arca del testimonio. Dice, y aquel velo os hará separación. Aquí donde quiero detenerme. Dice, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo, dando a entender que en el lugar santo podían estar todos los sacerdotes y los levitas, los que estaban ayudando a hacer los sacrificios. Estaban allí en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote. Había esa separación porque eso tenía un significado para el futuro. Tenía un simbolismo para el futuro. Era la sombra de lo que venía en el futuro. Entonces en el futuro estaba ese templo. En el futuro, cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, Él comenzó a enseñar que Él estaría construyendo un templo y que ese templo sería el lugar donde Dios iba a morar. Todos estaban pensando que Él iba a construir un templo físico material. Por eso el Señor en algún momento dijo, yo voy a destruir este templo, porque los apóstoles le dijeron, Señor, mira el templo, mira esos edificios. Y el Señor les dice, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada de ese templo. Le estaban enseñando al Señor que mirara ese templo que había en Jerusalén. A eso ellos se referían. Y el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra con el tiempo que no sea derribada. Por supuesto que todos los que escucharon estas cosas se enojaron mucho, porque Él había dicho estas cosas. Y el Señor también dijo en una ocasión, yo voy a construir el templo y en 3 días yo lo puedo derribar y en 3 días lo voy a volver a edificar el templo. Entonces, por eso es que aquí, cuando leemos que le estaban sacando en la cara al Señor todo lo que Él había hablado y había enseñado, y decían, sí, Él dijo que iba a destruir el templo en 3 días, y que lo iba a destruir y que en 3 días lo iba a reedificar. Por supuesto que dijeron, está blasfemando, está hablando locuras, pero el Señor estaba hablando, era del templo espiritual. El templo espiritual que Él iba a comenzar a edificar desde el momento que Él comenzó a manifestarse en la tierra, predicando el reino de los cielos, predicando el evangelio, cumpliendo la ley de Moisés. Entonces el Señor estaba comenzando a edificar su templo espiritual. Y así que ese templo físico y material, el Señor dijo, eso muy pronto va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos nunca entendieron y comprendieron estas cosas, todo lo tomaron a mal y por eso decían que Él era un mentiroso. Así que en este verso 33 dice que aquel velo será la separación entre el lugar santo y el santísimo. Y dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca, el testimonio. Hasta ahí leemos, pasamos a Mateo. Y así ese lugar santísimo era un lugar que nadie podría entrar. Nadie. El único que podría entrar era el sumo sacerdote. Y como el Señor Jesucristo, Él es también el sumo sacerdote Melquisedec. El Señor Jesucristo es el pastor, el maestro, el sumo sacerdote, el profeta, el Hijo de Dios, nuestro Dios. Él eso. Nuestro Señor Jesucristo, y es el sumo sacerdote también. Entonces Él, como sumo sacerdote, era el único que podría entrar a ese templo, a ese lugar santísimo espiritual que Él estaba construyendo. Así que volvemos aquí nuevamente, aquí donde dice lo del velo, en el verso 51. Y aquí dice que el Señor Jesús, cuando clamó y entregó el Espíritu,
Entonces dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Pero cuál velo del templo? Pues sepan que fue el velo físico que tenían en el templo físico de Jerusalén, porque ahí tenían puesto también el lugar santísimo. Pues ese velo que ellos tenían allí se partió en dos de una forma mágica, digámoslo así para nosotros los seres humanos, de una forma mágica extraordinaria. Se partió ese velo, se abrió el velo para que todos los que estaban afuera miraran hacia adentro lo que había, porque ya lo de adentro iba a quedar al descubierto, ya no iba a ser sagrado. Ya el Señor Jesucristo había dado la entrada libre, porque a ese lugar santísimo nadie podía entrar. Pero el Señor dio la entrada libre al lugar santísimo, dando a entender en el sentido espiritual simbólico que nosotros o los seres humanos no podíamos ninguno entrar a ese lugar santísimo, pero el Señor Jesucristo con su muerte, con todo lo que Él hizo, permitió que ese velo se rompiera y que aquello físico y material que había, que lo estaba simbolizando o representando, ya quedara nulo, quedara en la nada, fuera ya ignorado, porque eso ya no tenía ninguna validez para Dios. Y que lo que tenía validez de ahí en adelante era Cristo Jesús con su templo espiritual que él estaba formando, y por eso él dice que ese templo allí en Jerusalén, el físico, pues se rasgó ese velo sin que nadie lo hiciera, y se rasgó y todo quedó al descubierto. Por supuesto que la gente que estaba ahí seguramente pensaron, esto es una profanación, porque esto nadie puede mirar lo que hay dentro del lugar santísimo, y ahora este velo se rompió. ¿Quién lo rompió? Ellos vieron las cosas, pero ya nunca comprendieron, nunca entendieron la mano de Dios, nunca vieron que era Dios el que estaba actuando en ese momento, dando enseñanza que tampoco la comprendieron. Entonces, por eso dice que el Señor Jesucristo fue el que permitió que todos nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios, porque antes la gente no podía directamente presentarse a la presencia de Dios. Siempre Dios se manifestaba a través de los profetas, pero no se manifestaba al ser humano, a la gente, no se manifestaba Dios. Entonces era a través del profeta la manifestación, porque estaba ese velo espiritual simbólico, ese velo que estaba allí en un templo físico, estaba representando que nadie podía entrar ni mirar allí. Pero cuando el Señor Jesús murió, entonces el velo se rasgó para que todos miraran qué había, y ya, entonces ya no había ningún misterio. Y el Señor se le cumplió todo lo que Él les había profetizado. Yo puedo destruir este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y la gente pensó que era el físico que estaba ahí en Jerusalén, y resulta que el templo era el mismo espíritu, el templo espiritual que el Señor estaba construyendo, que era el mismo, y que ya el Señor nos daba oportunidad a todos los seres humanos que podamos nosotros presentarnos ante Dios. Y ya no lo vamos a hacer a través del profeta, sino que cada uno de nosotros nos presentamos y Dios a cada uno nos puede hablar, se puede manifestar, nos bendice, nos guía, nos orienta a cada uno. Dios está con nosotros, con cada uno. Entonces, esa obra, ese velo que se rompe, era quitando esa separación que había entre los hombres y Dios. Quitando esa separación, esa fue la obra gloriosa que entre todo lo que más hizo el Señor, una de estas obras gloriosas las hizo el Señor. Permitir que nosotros podamos presentarnos a nuestro Dios. Gracias al Señor. Yo espero que me haya hecho entender con esta enseñanza, pero si alguno no, pues vuelvan y lean la Biblia, pero hay que leer toda la Biblia para que ustedes puedan comprender, lean todo. Como pueden verse, estaba en Éxodo. Entonces tenemos que leer toda la Biblia para entender los caminos del Señor. Así que dice que el velo del templo se rasgó
de arriba abajo, la tierra tembló, lo creemos, las rocas se partieron, lo creemos. Y se abrieron los sepulcros, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Así que la historia no nos cuenta mucho, pero yo me imagino cómo fue ese asombro de toda la gente cuando vieron resucitar a muchas personas. No imaginémonos que resucitaron y comenzaron a deambular por la calle. Y los que habían perdido su gente, los que habían perdido las personas, los muertos que estaban ahí, su familiar, pues felices porque ellos volvieron a resucitar. Entonces dice que resucitó mucha gente. Claro, en ese tiempo no estaban los medios de comunicación. En ese tiempo no habían muchos escritores para que alguien inmediatamente comenzara a escribir todas aquellas vivencias. Pero lo que se pudo lograr, lo que Dios permitió que se escribiera y que no se le olvidaran a los testigos que presenciaron, que vieron todo y que le contaron a los evangelistas y a los apóstoles los sucesos, los acontecimientos, y entonces se escribieron y se escribió porque Dios lo permitió. Y las cosas más importantes Dios permitió que no se perdieran, sino que fueran evidentes en los escritos. Por lo tanto, pues que gracias al Señor que Él es sabio y Él sabe que lo que necesitamos, Él diría, esto es suficiente para que la gente me conozca, suficiente para que ellos entiendan mis caminos. ¿Para qué les voy a contar todo lo que pasó con los que resucitaron, por ejemplo? Así que qué maravillas y qué acontecimientos sucedieron en aquel tiempo en este evento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, el 53 dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente que este era Hijo de Dios. Hasta ahí, hasta ese momento, aquella gente, los romanos, reconocieron que Él era Hijo de Dios por todo lo que aconteció. Pero ya era demasiado tarde porque ya no podían arrepentirse. Si se arrepintieron, pues eso ya fue nulo, su arrepentimiento, porque de todas maneras allí les llegó el castigo de parte de Dios por haber sido crueles y haberse comportado de esta forma con el Señor. En el verso 55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Esto es lo que narra Mateo, el evangelista Mateo. Porque cuando nosotros, si vamos a leer el evangelista Marcos y Lucas, ellos nos vuelven a contar esta historia y algunos de ellos se extienden más, hablan otras cosas que de pronto pues las vamos a analizar y de esta manera para que nos quede muy bien como el concepto de todo esto, lo que aconteció con el Señor en aquel tiempo. En el verso 57 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Aquí vemos que el Señor tenía discípulos, todos son discípulos. Yo veo aquí que no dice creyentes, los creyentes en el Señor, como decimos hoy, los creyentes en Cristo. En ese tiempo pues estaban los 12 apóstoles que el Señor había nombrado y anduvieron con el Señor en todo momento. Pero también estaba el discipulado, los discípulos quienes eran hombres y mujeres que estaban creyendo en el Señor y lo seguían y creían en Él. Esos son todos los discípulos. Entonces hoy
nosotros no hablamos de discípulos, sino hablamos de creyentes, pero es lo mismo. En el verso 58 dice que José de Arimatea era un creyente del Señor Jesucristo, un seguidor del Señor Jesús. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo, se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan, es decir, el sábado, ellos hicieron esto el sábado. Y dijeron, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Qué gente tan dura, tan rebelde. Estos que estaban hablándole a Pilato eran los mismos judíos, los mismos de su pueblo. Esta gente, los romanos, creyeron cuando vieron el terremoto y cuando vieron todas esas señales y reconocieron que verdaderamente él era hijo de Dios. Pero aquí los mismos judíos de su pueblo, del Señor, no creyeron y todavía se inventan todas estas estrategias bueno, no vamos a decir estrategias porque no lo merece, pero sí esta sarta de justificaciones para convencer a Pilato que había que hacer algo porque los discípulos le iban a robar el cuerpo del Señor diciendo que había resucitado. Entonces dice, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Entonces Pilato dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro y sellando la piedra, poniendo la guardia. Pusieron la guardia y la piedra la sellaron para que no se dijera que los discípulos habían robado el cuerpo y que ahora iban a decir que el Señor resucitó. Aquí pues no concluye esta narración de este suceso triste y también de alegría por el cumplimiento de la palabra del Señor, por el plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. No concluye, seguimos en el capítulo 28, pero yo pienso que dejemos ya el capítulo 28 para otra enseñanza, para ver la hermosura de lo que pasó después. Y ahora pues le vamos a dar gracias al Señor y vamos a estar orando al Señor y a darle gracias a nuestro Dios por su manifestación en nuestra vida, por la forma como el Señor se ha manifestado con nosotros y de la manera como nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos convenció, porque el Señor nos ha convencido desde el principio. Su existencia, su poder, su misericordia, el amor de nuestro Dios y el amor del Señor. Cuando el Señor Jesús le decía a los apóstoles, id por todo el mundo, prediquen este evangelio que yo les voy a dar a ustedes. Háblenle a la gente. Y el que crea será salvo. Y el que crea, yo le daré los dones espirituales. Hablarán otras lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán.
harán milagros, prodigios en mi nombre, decía el Señor. Esas serán las señales para que ustedes no se equivoquen del camino, para que ustedes no vayan a tropezar. Les pongo esas señales, y esas señales gracias a nuestro Dios. Han pasado más de 2000 años de ese suceso, y el Señor se ha estado manifestando, nuestro Dios, con su manifestación del Espíritu Santo, sus dones, hablándonos, haciéndonos promesas, cumpliendo todo el Señor, y la manifestación de los dones que le ha dado cada uno, los milagros, las señales que Dios ha hecho. En mucha gente, en cientos o miles de personas, Dios se ha manifestado. ¿Cómo vamos a dudar del Señor? ¿Cómo no vamos a estar aquí, anonadados ante la presencia del Rey de la Gloria, del Rey de los siglos, del justo, del misericordioso? ¿Cómo no vamos a creer en Él? Y cómo el Señor no nos tiene a todos aquí enamorados de su nombre, de su palabra, de su presencia, que la sentimos en nuestro ser. Gracias le damos a nuestro Dios, y ustedes los invito para que los que no han buscado congregación, los que no han ido a la congregación, vayan a la congregación, a la iglesia más cercana, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, a la más cercana de su pueblo, de su país, donde esté, y vaya para que Dios lo bendiga, para que Dios le hable, para que Dios le dé la felicidad y la paz. Y Dios le hable, y para que usted se convenza que Dios es real, existe y habla hoy. Así que invitados para que busquen a Dios. Hay que buscar a Dios. Buscar a Dios no es que usted se despida de este mundo de una vez, no. Usted puede vivir el mundo y disfrutar de muchas cosas en el mundo, de todo lo que Dios da, pero en su corazón ame a Dios y crea en Él y búsquelo siempre en todo, que Él está ahí cerca de usted. Vamos a estar orando. Padre Celestial, Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas, por todas las promesas que nos has hecho, y que todo se cumple en nuestras vidas. Gracias porque nosotros no estamos siendo engañados, sino que realmente estamos convencidos, Señor, de tu existencia, de tu poder, de tu misericordia, convencidos de que tú eres ese Dios que hizo el universo. Gracias te damos, Señor, por el privilegio y por haber tenido misericordia de todos nosotros, de llamarnos a este camino, de conocer tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos para que cada día nosotros seamos mejor, crezcamos espiritualmente, para que lleguemos a la perfección, como tú quieres que lleguemos a la perfección. Con tu ayuda lo lograremos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Para Él sea la honra, la gloria, la alabanza, mi Señor, por los siglos de los siglos. Padre mío, extiende tu mano poderosa también por las personas que están enfermas. Mira, Señor, las diversas enfermedades que existen. Enfermedades que mucha gente está sufriendo en este momento. Muchos están sufriendo el dolor de la enfermedad. Muchos te piden a ti, muchos oran y confían en ti, te claman y te piden sanidad. Mira a cada uno, Señor. Escucha la oración de cada uno. Extiende tu mano poderosa, libertadora, y sé tú sanando enfermedades físicas, sanando también las enfermedades psíquicas. Quita, Señor, también las brujerías, los hechizos, quita las maldiciones del diablo que atan a las personas, Señor, encadenan. Señor, liberta a los cautivos, como dice el Salmo. Tú libertas a los cautivos, tú limpias, abres los ojos de los ciegos, haces que el sordo pueda escuchar, oír, haces hablar al mudo. Todo lo has hecho, mi Señor. Y hoy seguimos pidiéndote estos milagros. Realiza estos milagros.
Sana, mi Señor, a las personas, a todos aquellos que hay enfermedades dentro del organismo, dentro del cuerpo. Quita, Señor, la duda, quita, Señor, la incredulidad, para que todos puedan recibir tu sanidad y tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Gracias, Señor. Gracias a nuestro Dios. Que mi Señor me los bendiga grandemente. Besos para los niños, un abrazo para todos ustedes. Hasta pronto, el Señor les bendiga.